Bueno, muy buenas noches con todos. La verdad que me siento bastante, siempre congratulado, agradecido por la oportunidad, en este caso, la Universidad de Lima, tiene a bien convocarme para poder interactuar con ustedes, compartir algunas experiencias y de alguna forma, pues, compartir un poco lo que significa hablar de negocios, hablar de estrategia, hablar de diseño, hablar de oferta de valor, hablar justamente de todos estos temas que hoy en día pues cobra mucha importancia. Siempre ha tenido bastante importancia, pero hoy por hoy cobra, creo, una relevancia mayor o sin igual. Bueno, vamos a arrancar entonces la presentación, ¿no? Lo que tenemos hoy ya preparado. Vamos a hablar de planeación estratégica, ¿no? Que es un término que usualmente se usa, ¿no? Siempre en el mundo empresarial. Y esto no solamente ligado al mundo corporativo, ¿no? De repente muchos de ustedes trabajan en una empresa, trabajan en una unidad de negocio, trabajan en un departamento o forma parte seguramente de algún cuadro directivo, y esto es algo que cada año usualmente suele hacerse un ejercicio, ¿no? Un ejercicio para poder hacer un proceso de planeación, un proceso de planificación estratégica, ¿no? Pero también aplica, ¿no? A personas, líderes de negocio que tienen, obviamente son dueños de una empresa, podría ser tranquilamente, o incluso a quienes tienen alguna idea de negocio. Esto es algo que, este es un ejercicio que puede aplicar tranquilamente en cualquiera de estos escenarios. Eh, y claro, y acá se plantea una interrogante muy importante. ¿Cuándo es necesario, dentro de ese proceso de planeación, cuándo es necesario hacer un rediseño justamente de lo que viene a ser el modelo de negocio, de lo que viene a ser el planning de lo que hace la empresa? Entonces, un poco lo que estaba comentando es lo importante que cobra hoy por hoy realizar este ejercicio de planeación estratégica y que sin duda no solamente sirve a una empresa o quienes formamos o quienes trabajamos en una empresa, seguramente en una unidad de negocio, seguramente en una división, forma parte de un departamento y se hace este tipo de ejercicios cada año usualmente, sino también a líderes de empresas, digamos, yo tengo mi propia empresa, probablemente esto es algo que también puede servir o ser de mucha utilidad, incluso aún teniendo una idea de negocio, porque me voy a embarcar en la aventura empresarial y probablemente este tipo de ejercicios suele servir bastante. Cuando es necesario hacer un rediseño, decía, pues cobra bastante importancia digamos, la coyuntura en la que nos encontramos. Y vamos a mirar ahora, vamos a reflexionar un poco por qué siempre es necesario tener en cuenta hacer este ejercicio y cómo cobra esta importancia o cómo cobra esta relevancia en situaciones, en coyunturas como las que estamos atravesando actualmente. Dicho esto, ¿no? Dicho esto, comenzamos a dar entonces una revisión al tema. Yo creo que es importante iniciar, ¿no? Tener claro de qué hablamos cuando estamos comentando, cuando nos referimos a plan estratégico, ¿no? ¿Qué implica un plan estratégico? Usualmente se suele sintetizar en tres variables, en tres aspectos, ¿no? Tres instancias que creo que se resumen bastante bien en la diapositiva que comparto. Eh, una primera instancia tiene que ver con responderse a una pregunta que es ¿dónde estamos hoy día? ¿No? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde se encuentra la empresa? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es la situación en la cual se encuentra hoy día? ¿Cómo van sus estados financieros? ¿Cómo maneja la estructura, sus actividades, su proceso? ¿Cuál es el modelo de negocio que hoy día tiene? ¿Y cómo le viene, o cómo viene funcionando? ¿No? Entonces, ¿cómo o dónde se encuentra hoy día la situación de la empresa? ¿De acuerdo? Ese es lo primero, que es el punto de partida por donde arranca lo que viene a ser este proceso de planeación estratégica. Si eso lo tenemos claro, ¿no? Si a partir de ahí tenemos claro cómo es la situación hoy día, dónde se encuentra hoy día, pues una siguiente instancia de este proceso de plan estratégico tiene que ver hacia dónde deseamos llegar, ¿no? Hacia dónde queremos llegar, cuál es la visión, cuáles son las metas que tenemos en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, ahí estamos ya mirando, y a partir de lo que tenemos hoy día, ¿no? A partir de lo que tenemos hoy día, hacia dónde estamos apuntando, cuál es ese norte que estamos pensando para ese proyecto empresarial, para esa idea de negocio, para, digamos, las funciones que tengo yo a bien
dirigir o encargar dentro de la organización. Una tercera instancia, en la cual forma parte de todo este proceso de plan estratégico, es muy importante, ¿no? Yo puedo tener muchas metas, mucha visión, pero ¿cómo voy a hacer para llegar allá? ¿Cómo voy a hacer para llegar a esos objetivos? Y ahí viene la parte interesante, ¿no? Porque, claro, puede ser que hoy día la estructura, el modelo, la oferta de valor que puedo tener y desarrollar, puede ser que funcione bastante bien hoy por hoy, pero para poder llegar a algunas metas que me he planificado, que he avisorado, puede ser que me quede corto con esto, lo que tengo hoy día. O puede ser que tenga que mirar a hacer cosas diferentes. Puede ser que de repente tenga que hacer algunos cambios. Puede ser que tenga que rediseñar, pues justamente esa forma de hacer las cosas como lo manejo actualmente. Entonces, el cómo llegar allá justamente implica ese proceso de cuestionamiento, ¿no? De cuestionamiento de las cosas y de poder justamente replantear. Entonces, hay tres fases. ¿Dónde estamos hoy día? ¿No? ¿Dónde estamos hoy? ¿A dónde deseamos llegar? ¿Cuáles son las metas? Y finalmente, bueno, ¿cómo vamos a hacer para llegar a cumplir esas metas, esa visión? El plan estratégico o hacer un proceso, un ejercicio de plan estratégico, siempre tiene que responder al menos esas tres interrogantes. ¿Dónde estamos hoy? ¿A dónde deseamos llegar? Y cómo llegar allá, cómo llegar a esas metas que nos estamos planificando. Teniendo claro, teniendo claro esos tres elementos, ¿ya? Que son súper básicos, ¿ya? Teniendo claro estos tres elementos, pues entonces vamos a ver, aventurarnos a hacer un zoom en cada uno de estos puntos rápidamente, pero creo que es importante hacer un zoom y sobre eso vamos a ir conversando. Empezamos por la primera, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? En esta primera fase, ¿no? Al momento de hacer el ejercicio del plan estratégico, ¿dónde estamos hoy? Hay que tener en cuenta el punto de partida, ¿no? Siempre el panorama en el cual nos desenvolvemos, en el cual se desenvuelve la empresa, en el cual estamos nosotros inmersos, si es que tenemos una idea de negocio o llevamos a cabo o lideramos alguna empresa, siempre hay que tener claro que tenemos un panorama no solamente muy competitivo. Eso es algo que es inherente, ¿no? A cualquier negocio. Siempre vamos a tener competencia, siempre va a existir, no estamos solos en el mercado. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el entorno en general es muy dinámico, es muy cambiante, ¿no? Hay factores que no son controlables por cada uno, ¿no? Por nosotros mismos. Miren lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a tener una pandemia a nivel mundial que iba a originar todo lo que hemos atravesado en los últimos meses, en los últimos 2 años, ¿no? De tener cuarentena, de estar encerrados, de poder restringirse muchos negocios. Es un cambio brutal que se ha dado en muy poco tiempo, ¿no? Un entorno totalmente cambiante. Y consecuencia, o digamos, seguidamente después, vemos ahora las consecuencias o las primeras consecuencias que se están viendo a partir de una guerra. Uno dirá, pero es una guerra lejana, ¿no? Está en Rusia, Ucrania, eso que tiene que ver con nosotros, eso está muy lejos. Pero miren las consecuencias que se están dando, ¿no? Primeras consecuencias, combustibles. Los combustibles se racionalizan, por lo tanto, ¿no? A menos oferta, digamos, comienzan a incrementarse los precios. Los fertilizantes, ¿no? Grandes proveedores que están justamente en esta cuestión bélica, complican la vida. Entonces, por lo tanto, ocurre, suben también los precios, escasean los fertilizantes, originando lo que por todos lados se comenta que puede existir o hay alta probabilidad de que exista pues algún tipo de escasez de alimentos, ¿no? O de algún tipo de alimentos. O, digamos, la alta tasa de inflación de la cual estamos siendo testigos, no solamente en Perú, sino en diferentes países de la región y en otros más. Todo es parte de un entorno cambiante del cual uno hay que estar completamente siempre alerta, mirando cómo eso puede afectarnos, cómo eso puede cambiar o transgredir esos objetivos que estamos avisorando de cara a futuro. Tenemos un entorno cambiante. Pero así como hay alertas, cosas, porque hemos enumerado o he enumerado algunas de ellas en situación de criticidad, digamos, de poder verlo como alerta, también hay elementos que hay que considerar de que hay un entorno cambiante porque hay tendencias en el mercado
que también, digamos, busca un cambio o que van adaptándose a los nuevos tiempos. Y acá pongo algunos ejemplos, seguramente lo hemos revisado, lo hemos visto, pero, por ejemplo, pongo un caso, ¿no?, en el sector automóviles. Verán ustedes que la tendencia de lo que hay en lo que es automóviles y que ya está pasando en Estados Unidos, ya habrán visto ustedes seguramente algunos videos en YouTube, en Internet, etcétera. La tendencia, por ejemplo, es que ya los vehículos automotores, más allá de que ya pasen a ser probablemente eléctricos, al 100%, etcétera, es a que sean vehículos autónomos y en el cual ya no va a ser necesario pues que exista, como es hoy día, conductores que estén, ¿no?, en el timón y que por lo tanto estén decidiendo al 100%, digamos, la conducción del vehículo. Ahora los vehículos son autónomos y hay algunos esfuerzos, ¿no? Google, etcétera, hay algunos esfuerzos en Estados Unidos en lo cual vienen funcionando. Oye, pero ¿y por qué te comento y esto cómo me afecta? Claro, dependiendo de los negocios en los cuales estemos, ¿no? Imagínense si vamos a ese escenario, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir que probablemente las personas o quienes viajemos en estos vehículos, ¿no? Claro, ya no vamos a estar usando el tiempo en maniobrar el timón y en estar a partir de ahí preocupados en lo que pasa con el tráfico, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar de que vas a tener mayor tiempo y disponibilidad para hacer otras cosas, porque al ser autónomo, el vehículo se va a manejar solo. ¿Qué vas a hacer? Vas a tener mayor tiempo entonces para aprovechar ese traslado y hacer otras cosas. Por lo tanto, claro, si tú ves que eso viene, si ves que la tecnología está yéndose a ello, ¿qué es lo que está pasando ya ahorita? Y eso se está haciendo ya en este momento, ¿no? Y lo pongo ahí en la imagen, ¿no? Como a manera de ejemplo, a manera de referencia. Pues entonces tus parabrisas del vehículo, ¿no? Los parabrisas del vehículo se convierten a partir, ¿no?, de este tipo de nueva tendencia en los nuevos monitores en los cuales vas a poder interactuar y vas a poder utilizar la internet, ¿no? Entonces, ¿por qué conformarse con ver el video digamos, de algún o algún video que te guste en YouTube o en TikTok, si no lo ves mejor en la pantalla panorámica que tienes al frente, que es todo tu parabrisas? Y por qué en vez de ver los correos, que lo puedes ver en una pantalla pequeña que es el celular, lo ves en ese parabrisas gigante que es el que tienes internamente en el vehículo? Bueno, ese tipo de cosas ya se están manejando hoy mismo. De hecho, en Perú tenemos el privilegio de que una empresa peruana, sea proveedora justamente de Tesla, ¿no?, que es que estamos hablando de AGP, que es una empresa peruana, que hoy día justamente hace estos parabrisas. Es para sentirnos orgullosos de ese esfuerzo. Pero bueno, son cosas que ya se están viendo, que se están viendo, que estamos logrando identificar y ya se imagina la revolución que vamos a tener incluso desde el punto de vista de publicidad, para poder estar incluso mucho más cerca y estar mucho más, digamos, próximos a las personas que van viajando en un vehículo. Acá tengo un video que más o menos da a entender esto, ¿no? No sé si de repente lo puedo compartir. Vamos a ver si me deja acá compartir. Es interesante que podamos apreciar siempre este tipo de cosas, porque creo que garantizan un poquito la visión que hay que tener, ¿no? Estos son los nuevos vehículos, ¿no?, que ya se están procesando, ya existen, pero con la tendencia autónoma. Los parabrisas son mucho más grandes, mucho más amplios y de esa manera se proyecta de que puedan ser mejor utilizados por los conductores, ¿no?, de una manera autónoma. Y así como ocurre en el caso del sector de automóviles, tranquilamente podríamos estar hablando de lo que viene a ser la parte de educación, la parte educativa. Y entonces vamos a poder apreciar, ¿no? Vamos a poder apreciar que el tema de la realidad virtual, ¿no?, la realidad aumentada. Esto que seguramente hace unos años, antes de pandemia, se puso muy de moda con alguna aplicación del Pokémon Go, y seguro algunos de ustedes
o de repente fueron testigos cuando vieron de repente a sus hijos o hermanos, etcétera, y pudieron probar esta aplicación y vieron cómo podía usarse, ¿no? De una manera, digamos, lúdica, podría usarse y podría mirarse de una manera muy interesante, ¿no? Digamos, juntando la realidad como tal y usando el celular, bien, siguiendo las instrucciones de los juegos que venía con esa aplicación. Claro, era un juego, pero a partir de ahí todo lo que se puede hacer con realidad virtual, ¿no? Y entonces ya se imaginan ustedes, como pongo la imagen, estudiantes de medicina, en vez de estar imaginándose, ¿no? En vez de estar solamente viendo algunos atlas o digamos, algunos moldes, pues entonces lo pueden ver en realidad virtual esto, ¿no? Y es algo que ya se está manejando hoy mismo, ¿no? Por acá creo que tengo otro videito que justo hace mención a este tema. Permítame mostrarles esto, ¿no? Aquí está. Perfecto. Entonces, es lo mismo, ¿no? ¿No? Es la misma aplicación, en este caso utilizando la nueva tecnología y en el cual las empresas pueden utilizarlo para poder llevar a cabo nuevas formas de llegar, ¿no? Nuevas formas de transmitir, nuevas formas de poder interactuar con usuarios, con consumidores. En este caso estamos hablando ¿no? de doctores que quieren especializarse, pero ya se imaginan todas las aplicaciones que se pueden manejar a partir de ahí. Eso es para que tengan una idea, ¿no? De las cosas que hoy día ya se manejan, ya se ve. Esto ustedes pueden googlear, van a encontrar diferentes aplicaciones que hay en el mundo que ya se están manejando en este momento, ¿no? Ahí lo corto porque es básicamente para que digamos, podamos tener una idea del tema, ¿no? Hoy mismo, por ejemplo, si alguien se dedica al sector inmobiliario, ¿no? Usualmente, ¿cómo se vende un inmueble? Pues lo vendes en planos, ¿no? Como tal, por ahí algunas fotos, o quizás algún video, ¿no? En 3D de repente puede ayudar bastante bien, pero qué genial, imagínense usar la realidad aumentada y hacer que las personas, ¿no? puedan, ¿no? vivir la experiencia de estar entrando a ese futuro hogar y con el metraje correcto. O sea, son cosas y aplicaciones que hoy día se pueden hacer. Y pongo algunos ejemplos, pero los invito a mirar cómo esto podrían usarlo mañana más tarde en el negocio o en las aplicaciones que pudieran ustedes tener. Bueno, son cosas que hoy día existen. Comportamiento social. Claro, estamos en otra instancia, ¿no? Es este esquema de quédate en casa, que se puso muy en boga, ¿no? Durante el proceso de la pandemia, en las cuarentenas, etcétera, hizo que cambie un cambio de comportamiento en muchos de nosotros, ¿no? En muchos de nosotros. Y entonces hoy día estamos, probablemente uno más que otros, todavía con una tendencia de estar más en el hogar. Y entonces ahora estamos hablando de trabajos, como se dice, híbridos, ¿no? O incluso al 100% virtual. Algo que antes de pandemia se hablaba, pero se veía muy lejano, ¿no? Y hablar de este trabajo virtual se veía muy lejano y hasta prohibitivo, ¿no? Con muchas dudas. Por hoy, de una manera muy acelerada, muy rápida, se ha tenido que virar y hacer todas las adaptaciones en las empresas para poder llegar ahí, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de adaptarse digamos, al puesto de trabajo y que desde su propia casa pueda hacer esto, sino con todo lo que esto implica, ¿no? Y parte de lo que esto implica, por ejemplo, está en la educación. Prueba es que hoy mismo miren ustedes cómo nos estamos conectando, ¿no? De una manera virtual, cada uno desde el lugar donde más cómodo pueda estar, está accediendo a una reunión virtual, ¿no? Y de esta manera se garantiza una mayor democratización del acceso a lo que viene a ser la educación o el acceso a ello, ¿no? Y existen diferentes modelos de negocio relacionados, ¿no? Ahí pongo algunos ejemplos que existen hoy en Internet y que invita nuevamente a repensar la forma de llevar a cabo los negocios. Ya no solamente es el presencial, por ejemplo, ¿no? Ya no solamente es la típica educación presencial, ¿no? Ahora existe también la educación virtual y luego existe la educación modular. Y bueno, y vamos generando diferentes escenarios
por el cual podemos, a partir de ese miramiento, de ese detenimiento en ver cómo está el entorno, y a partir de ahí cuestionarnos si es que realmente vale la pena hacer algún cambio, porque las tendencias y todo esto, digamos, va evolucionando, ¿no? Y hay que ir a la par de ello. Pongo algunos ejemplos, ¿no? De cosas como se manejan hoy día. La tendencia a desmaterializar todo, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Hace algunos años, para llamar un taxi, para buscar un taxi, bueno, uno llamaba a su operador de taxi de confianza, ¿no? Que uno quería ir al aeropuerto o quería ir a alguna reunión, llamaba a algunos operadores, pongo algunos logos de operadores de confianza, ¿no? Que uno tenía. Y te enviaban el taxi, genial, todo perfecto. Bueno, hoy día, ¿no? Hoy día tienes aplicaciones en las cuales, o plataformas en las cuales tú puedes elegir, ¿no? Cuál es digamos, el servicio que te van a dar. E incluso algunas de ellas permiten que tú incluso licites ese viaje y pongas un precio, ¿no? Es súper interesante esta dinámica colaborativa que existe entre, ¿no? De conexión que existe entre consumidores y entre los proveedores de servicio. Algo que ha venido de un tiempo a esta parte, ¿no? Pero buenazo, porque es otra forma de llevar a cabo los negocios, buscando siempre satisfacer la necesidad del cliente o del consumidor que está atrás, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, caso súper típico, ¿no? Que si alguno de ustedes, obviamente son mucho más jóvenes, pero si alguno de ustedes estuvo en la época en la cual uno tenía que ir a alquilar un video, ¿no? Un video original, obviamente, y se iba a una tienda Blockbuster y físicamente alquilaba tu videíto, luego de verlo, luego tenías que regresar y hacer todo este proceso las veces que deseabas ver un video. Bueno, hoy día eso es algo impensable, ¿no? Yo le cuento a mi hijo tiene 21 años, le cuento y me dice, uy, pero qué terrible, papá, qué terrible el tiempo y el traslado, qué pérdida de tiempo. Claro, hoy existen plataformas, ¿no? En streaming, en el cual tú puedes hacer uso a una infinidad de películas y tienes el poder de elegir, ¿no? Y todo con un precio, digamos, con una suscripción. Entonces el modelo de negocio hace que masifique el acceso y de esa manera garantiza digamos, una generación de réditos. No hay ninguna instalación física, todo está basado en el streaming. Interesante, es una forma diferente de ver las cosas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en lo que viene a ser el negocio musical, ¿no? Claro, por muchos años estaban los cassettes y viene todo lo que había, ¿no? Los iPod, los Discman, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya no, es Spotify y música, la escuchas bien, alto, muy buen sonido, alta variedad y la puedes usar en donde sea, en el mismo celular o, ¿no? Digamos, usando diferentes herramientas. Todo lo que viene a ser la tendencia de desmaterializar. ¿Esto qué implica, amigos? Si he hecho un pequeño, digamos, una pequeña revisión ya de casuística. Esto nos invita, o no es otra cosa que una invitación a cuestionarnos casi todo. Una invitación a cuestionarnos casi todo. ¿Qué significa esto de cuestionarnos, ¿no? Y casi todo, y en forma casi permanente, ¿no? ¿Qué implica esto, no? A ver, lo que menos debemos, siempre, esta es una recomendación que siempre tengo a dar a, digamos, a emprendedores, empresarios o a ejecutivos que de alguna forma llevan a cabo, tienen a cargo algún tipo de dirección en sus posiciones, es no hay que estar conformes, ¿ya? Nunca hay que estar conformes con lo que uno viene haciendo. Eso es algo muy natural. El mejor momento, yo diría, el mejor momento para cuestionarnos las cosas es justamente cuando estamos bastante bien. Es el mejor momento para hacerlo es cuando estamos bien, cuando las ventas están perfectas, los resultados están geniales. Cuestiónate, cuestiónate y haz una revisión exhaustiva si lo que estás haciendo, ¿no? Va a poder seguir teniendo esa tendencia o quizás es momento justamente de hacer algún cambio oportuno. Es el mejor momento cuando estás bien, ¿no? Sería lo ideal es eso, porque te anticipas, ¿no? Te anticipas, digamos, a lo que pueda ir pasando en adelante. Si no ese es el caso, obviamente, con mayor razón, amerita a que justamente cuestiones por qué no están yendo bien las cosas en el negocio, en la empresa, y a partir de ahí,
modelar y verificar qué puedes cambiar, ¿no? En cualquiera de los casos, siempre la invitación es a cuestionarnos. Ahora, ¿qué implica cuestionarnos? ¿Qué significa esto de cuestionarnos casi todo? Esto implica de que cuando llevamos a cabo el negocio, la empresa, las actividades, siempre hay que estar con ojo vigilante, siempre con la prospección de ver cómo se pueden mejorar las cosas. ¿Cómo puedo hacer para poder llegar mejor al cliente? ¿Cómo puedo hacer para poder ser mucho más eficiente en las tareas que hago? ¿Cómo puedo hacer para poder retener mejor a ese cliente? Y me cueste menos, obviamente, administrarlo. ¿Cómo puedo hacer para poder vender más y mejor, pero siendo bastante más eficiente en mis procesos? Siempre va a existir alguna forma de poder llevarlo a cabo, pero todo va a depender de la capacidad y la iniciativa que tengas para justamente cuestionarte. El primer paso para poder hacer un rediseño, para innovar, para poder justamente hacer cosas trascendentales, el primer paso es cuestionarse. Cuestiónate. Si después de cuestionarse las cosas, después de haber hecho la revisión, después de haber hecho el planning estratégico, sale pues que no hay más espacios, no hay, puede pasar también, pues entonces genial, vamos directo y seguimos adelante con el proyecto y fortaleciendo aún más lo que venimos haciendo. Pero si encuentras espacios de mejora en forma oportuna, pues genial, ahí es donde tiene que hacer el doble check, hacer el mayor zoom e invertir el tiempo y los recursos para poder anticiparse. ¿A quién? A nuestros competidores, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente alguien más lo va a hacer, ¿no? Alguien más va a hacer esto, ¿no? Aquí le planteo una interrogante que justamente voy a invitarlos a ustedes a ver si me siguen en la idea de cuestionarnos las cosas, ¿no? Les hago una interrogante, una pregunta que creo que todavía está vigente, es vigente, siempre la pongo como un ejemplo, ¿ya? O a manera de ejemplo, dado que se trata de empresas muy conocidas. Eh, les planteo este interrogante. ¿Cuál es el principal competidor que ustedes consideran que tiene la Coca-Cola? La Coca-Cola como tal, la bebida gaseosa Coca-Cola. ¿Cuál es el principal competidor? ¿No? A ver, voy a ir anotando, ¿no? Voy a ir anotando, ¿no? Ahí me están diciendo, veo ahí que ponen, perdón, ahí se me fue ahí. Pepsi me dicen, Pepsi, Inca Cola, depende del país. Vamos a ver, vamos a hacer el ejemplo a nivel, no solamente Perú, ¿ya? Vamos a verlo a nivel mundial, ¿les parece? A nivel mundial. Vamos a ver, Coca-Cola es una empresa transnacional y por lo tanto hay que mirarlo a nivel mundial. Inca Cola, dice Inca Cola, Pepsi, Disney, mira qué interesante, vamos a ver, seguramente, ¿no? César, un razonamiento Disney. Depende del país territorio, claro, hay diferentes marcas, me imagino que a eso se refiere, Eliana, Inca Cola. Guillermo dice el agua, vamos a ver por qué. Andrea también dice el agua, mira. Las bebidas saludables, dice Iván. Bebidas saludables, claro, hoy está muy en boga. La gaseosa, ¿no? El agua carbonatada y todas estas cosas, seguramente algo de esto transgrede. El grupo AGE, obviamente con la Real, entiendo. Pepsi, Inca Cola, otras bebidas sin azúcar, etcétera. Pepsi, ¿no? Creo que hay una gran mayoría, Pepsi. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Cristiano Ronaldo, bueno, vamos a mirar ahí el tema. La misma Coca-Cola con su alternativa. Interesante, miren todo lo que ustedes mismos vienen recogiendo. ¿Ya? Todo lo que ustedes mismos vienen recogiendo. El, cualquiera de nuestro Coca-Cola. Vamos a dejarlo ahí un ratito y vamos a reflexionar. ¿Qué cosa es la Coca-Cola? ¿No? O sea, vamos a ver qué cosa es la Coca-Cola como tal, qué cosa es la bebida Coca-Cola, ¿no? La primera pregunta que hay que hacerse siempre en este tipo de situaciones es, que siempre al menos recomiendo hacer es finalmente, eh, ¿para qué, cuál es el rol que cumple Coca-Cola? O sea, ¿para qué necesidad satisface la Coca-Cola? ¿No? ¿Cuál es la necesidad que satisface la bebida gaseosa Coca-Cola? ¿Cuál es la necesidad que satisface? Dígame ustedes. La sed, correcto. Bien, María, perfecto. María Rocío dice la sed. Sí, es tal cual, ¿no? Es la sed. De acuerdo. Perfecto. Entonces,
Si la principal, si la principal necesidad, ¿no?, es calmar la sed, como también replica Victoria, eh, la pregunta sería, ¿no? Y pónganse ustedes en los zapatos, ¿no? En los zapatos de Coca-Cola. eh, ¿Cuál es ese otro elemento o cuál es ese otro producto con el cual las personas, cualquier persona, podría satisfacer su sed, ¿no?, sin necesidad de recurrir a la Coca-Cola? ¿Cuál sería ese producto o cuál sería ese elemento con el cual podrían también satisfacer esa necesidad, ¿no?, que es la sed? Se entiende, ¿no? El agua, ¿no? El agua, en efecto, ¿no? ¿No? Correcto. O cualquier otra bebida, efectivamente, y hablamos de todos los sustitutos. Pero qué interesante esto, ¿no? Porque el agua, correcto, imagínense, estás en cualquier lado, ¿no? Estás en cualquier lado y tienes sed, y a veces, pues, incluso, no necesariamente tienes la disponibilidad de, ¿no?, de recursos al 100%. No te queda otra que agarrar seguramente algún caño o en el parque, lo que sea, y existe agua y con eso puede satisfacer la sed. No podría, ¿no? Podría satisfacer la sed. Eh, Ese razonamiento, ¿ya? Puede sonar muy obvio, ¿no? Pero ese razonamiento hace y te puede cambiar todo, ¿no? La Coca-Cola en algún momento, y verán ustedes la decisión estratégica, obviamente, que toma, es decir, a ver, nosotros, digo Coca-Cola, necesitamos que nuestro producto, la bebida gaseosa, esté presente en cualquier lado del mundo, que sea mucho más fácil conseguir una Coca-Cola que incluso el agua, ¿de acuerdo? Que sea mucho más fácil de conseguir la Coca-Cola que incluso el agua. ¿Por qué? Porque obviamente ese es su competidor más extremo, podría ser el agua misma, ¿no? ¿Eso qué hace? ¿No? Ponerse eso como digamos, como un objetivo estratégico importante. Entonces verán ustedes cómo en la forma en que ha articulado toda su cadena de distribución, su cadena logística, su cadena de poder asegurar, porque en efecto tú te vas no solamente en la bodega de la esquina que encuentras una bebida de este tipo, te vas de viaje y sigues encontrando la Coca-Cola, y te vas digamos, a cualquier, ¿no?, distrito o cualquier pueblo lejano y es probable que sigas encontrando esta bebida gaseosa. Pero, o sea, más allá de la anécdota, ¿no? De la bebida gaseosa, etcétera, etcétera, lo que quiero que se queden con el concepto es de ese razonamiento estratégico que hay atrás, ¿ya? Haciéndote las preguntas correctas, cuestionándote los temas, es que puedes llegar a un lineamiento estratégico que obviamente puede garantizar el cumplimiento de tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Bueno, y este es un caso, pues, de Coca-Cola como tal, ¿no? Eh, Plantea otra pregunta ya un poco más a nivel, un poquito más local, si se quiere, ¿no? Y creo que por ahí adelanté, pero vamos a ver la misma pregunta, pero en este otro caso con esta otra empresa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de BCP, ¿cuál consideran ustedes que es el principal competidor de BCP? Obviamente estamos hablando de Perú, ¿no? Rodrigo dice BBV, ¿no? Edwin Interbank, Andrea BBV, BVA, ¿no? Las fintechs, dice, ¿no? Interbank, Victoria, Lourdes, Interbank, las cajas, ¿no? Perfecto, Jorge, BVA, Interbank, Bank, ¿no? Octavio, William también, Edwin dice Scotia, Interbank, José Javier, genial, las cajas, dice María Bolaños, ¿no? Interbank, Itaú, bueno, está en Brasil, seguramente va a ingresar, pero bueno, BBV, fondos de inversiones, bien, claro, porque afectan los préstamos, entiendo el concepto. El Banco de la Nación, interesante, Banco de la Nación. eh, Mirko dice hoy 70% informalidad, mercado no oficial, es interesante, ¿no? El efectivo, muy bien, perfecto. Vamos para que no se nos pase el tiempo y no quedarnos aquí. ¿Qué pasa aquí, no? Oye, este es otro ejemplo. Nuevamente el mismo ejercicio. ¿Cuál es la necesidad que satisface un
un banco, con este caso como el BCP. ¿Cuál es la necesidad que satisface? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué necesidad satisface, por ejemplo, esta empresa o este tipo de empresa, que es un banco? ¿No? ¿Qué necesidad satisface? Les pregunto, ¿no? Créditos, ok, créditos, sí, da préstamos, ¿no? Oferta para también ahorros, ¿no? Para digamos, dar la facilidad a la gente para que puedan ahorrar, ¿no? Inversiones, rendimiento, es decir, todo lo que viene a ser la intermediación financiera para la cual existen los bancos es una oferta que hoy día ofrece, ¿no? Eh, ahora, fíjense ustedes, eh, tenemos casi o más de 30 millones de peruanos, estamos hablando de casi 16, no, 14, 15 millones de población económicamente activa, ¿ya? Para no considerar a la gente más joven, eh, pero los niveles de bancarización en el Perú son bajísimos. Cuando hablo de nivel de bancarización, estoy hablando de personas que al menos, digo al menos, no estoy diciendo que tengan un crédito, pero al menos tengan una cuenta de ahorros, tenga algo que de alguna forma opere en el sistema financiero en general. No estoy hablando exclusivamente en bancos, cajas, súmale todo. Es baja la proporción, muy baja. ¿Eso qué hace? Que, como bien lo comentaba alguno de las personas, no recuerdo quién lo puso, ese alto grado, digamos, de informalidad o este alto grado de no bancarización origina que el tamaño de mercado en Perú, ¿no? Sea bastante más chiquito a lo que debería corresponder a una economía de nuestro tipo, de nuestro tamaño. Por lo tanto, tú tienes dos a hacer acá, ¿no? Uno, pues te dedicas simplemente a trabajar ese mercadito, ¿no? De las personas formales o las personas bancarizadas y te peleas, ¿no? Creciendo con este espacio, o buscas crecer, porque entonces tu principal, no voy a decir enemigo, pero tu principal competidor, para ponerlo de esta forma, es justamente la informalidad, ¿no? O el no permitir que otras personas accedan al sistema. Esa informalidad es justamente lo que podríamos denominar ese principal competidor, en este caso del BCP, que es el banco líder. Y por eso es que ustedes van a notar y van a mirar que, como bien lo ponen algunos de sus compañeros en el chat, estrategias como impulsar bastante, ¿no? En algún momento los agentes, ¿no? Tienen ustedes los agentes corresponsales en las bodegas, etcétera, para dar facilidades a la gente y puedan maniobrar o transaccionar con el banco en diferentes canales, o hacer mucho énfasis en su banca por internet, o a las billeteras o monederos electrónicos como el YAPE, ¿no? Con una masificación extraordinaria que está logrando que muchas personas progresivamente, ¿no? Se puede hacer con mayor velocidad, pero progresivamente están, ¿no? Poco a poco integrándose a un nivel de bancarización. Y eso, fíjense, o sea, nuevamente, ¿no? Nuevamente, cuestionarte las cosas te lleva a poder encontrar esos espacios de mejora y quizás a partir de ahí encontrar esa oportunidad de negocio que te lleve a plantear un lineamiento estratégico. Y ese lineamiento estratégico te va a llevar a diferentes acciones, ¿no? A la ejecución de diferentes acciones o planes. Y buenazos, ¿no? Todo parte nuevamente de la invitación a cuestionarse, de hacernos las preguntas correctas. Yo planteo siempre, esto, digamos, siempre se lo digo a cualquier emprendedor, a cualquier pequeño empresario, y esto aplica incluso a cualquiera de nosotros que estamos desempeñándonos en en algún rol en nuestra empresa. 5 preguntas que son súper básicas, pero que no tiene pierde. Siempre digo, 5 preguntas que uno tiene que, digamos, formularse y por lo tanto responderse. Si alguna de estas preguntas uno no encuentra una respuesta cabal al 100%, no está muy seguro de esto, pues ahí es justamente donde hay que hacer doble check. La primera pregunta sería, bueno, ¿quién es mi cliente? ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es ese cliente al cual estoy yendo yo? ¿Realmente lo conozco? ¿Sé qué hace? ¿Sé cuáles son sus costumbres? ¿Sé cuáles son sus formas de consumo? ¿Sé dónde está, etcétera? ¿Quién es mi cliente? Bueno, si tienes claro quién es tu cliente, la siguiente interrogante debería ser, bueno, teniendo en cuenta quién es mi cliente, entonces, ¿qué le ofrezco yo? ¿Cuál es esa oferta de valor que yo le ofrezco para que ese cliente pueda satisfacer la necesidad que ya he identificado?
¿Qué le ofrezco? ¿Cuál es esa oferta de valor? Si tengo claro quién es mi cliente y tengo claro cuál es la oferta de valor que le voy a dar, pues entonces mi siguiente interrogante será, bueno, entonces, ¿cómo llevo a cabo, cómo me organizo como negocio, como empresa? ¿Qué actividades voy a poner a disposición para garantizar dentro de mis procesos que esa oferta de valor llegue bien a mi cliente? ¿Cómo he decidido llevarlo a cabo? Una cuarta interrogante será, bueno, ¿y dónde lo vas a llevar a cabo? ¿Va a ser presencial, físico, ahora que está muy en boga esto? ¿Va a ser virtual? ¿Dónde vas a llevar a cabo esto? ¿Es necesario que te metas en una inversión importante o lo puedes hacer virtual de repente? No sé, ¿no? Una quinta sería la última y no menor, sería cuánto. ¿Cuánto es lo que piensas ganar? ¿Cuánto es lo que vas a recibir de remuneración de esto? ¿Cuánto es lo que vas a pretender marginar? ¿No? Es decir, estar muy seguro de tus números. Indispensable, muy seguro de tus números. Los números acá son nuestros aliados, no hay que tenerle miedo a los números. Los números nos garantizan que nuestras metas se concreten, que nuestros planes lleguen a buen puerto, que nuestros recursos estén bien invertidos. Pero si los números no están, no los tenemos claro, pues entonces cuidado porque nos puede complicar entonces o se puede convertir en una mala pasada, ¿no? Y eso es donde estamos hoy. Un siguiente punto sería a dónde deseamos llegar. Y este es un poco más sencillo, ¿no? Porque el a dónde deseamos llegar y comenzamos a visorar y entonces planteamos nuestra visión, ¿no? Nuestra visión de largo plazo, nuestra misión, que finalmente cómo lo vamos a llevar a cabo, nuestra cultura, nuestros valores, nuestro propósito, el por qué hacemos finalmente eso, ¿no? ¿Qué nos llama esto, ¿no? A dónde queremos llegar y implica plantearnos los objetivos, ¿no? Crecimiento en ventas, participación de mercado, de repente crecer en cross-sell, en rentabilidad, o de repente quiero, ¿no? Adicionalmente, en paralelo, aumentar mi posicionamiento en el mercado. Oye, mejorar mi clima laboral. De repente es algo que también forma parte de esos objetivos. En términos de eficiencia, en términos de NPS, que no es otra cosa que el Net Promoter Score, que no viene a ser el tema de cómo te perciben los clientes, el grado de satisfacción de los clientes, y así podríamos seguir en diferentes objetivos. Entonces es plantearse hacia dónde voy. Y finalmente, bueno, ¿y cómo llego allá, no? ¿No? Ya me he hecho el cuestionamiento, estoy claro que por dónde va, oye, ya, y también tengo claro hacia dónde voy, cuáles son las metas, bueno, y cómo llegar allá, ¿no? Y ahí va a implicar hacer el ejercicio justamente para identificar cuáles son esas ventajas competitivas que tiene cada empresa, cada organización, cada idea de negocio, cada persona, que bueno, en términos pueden ser eficiencia, calidad, servicio, innovación, recursos, alguna ventaja competitiva que permita a partir de ahí plasmar ese lineamiento estratégico, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? El caso de Coca-Cola, la marca, ¿no? Lo conoce todo el mundo, ¿no? Todo el tema de su grado de distribución y de llegada. El caso de BCP también igual, su capilaridad, ¿no? En agencias a nivel nacional, esas son cosas que le implique o le permite justamente aprovechar esas ventajas en pro de su estrategia. Siempre ligado a las típicas estrategias que planteaba Michael Porter con relación a la diferenciación, liderazgo en costo o el tema de alta segmentación, que eso también ha pasado varios años y sigue teniendo vigencia. Desarrollando un modelo de negocios adecuado, se hace mucho el ejercicio del Business Canvas, es algo que siempre recomiendo hacer, ¿no? El Business Canvas es una herramienta que ayuda mucho a aterrizar el cómo hay que llevar a cabo nuestro negocio. Y claro, puedes tener muy bien diseñado, pero ¿y cómo lo ejecutas? ¿Cómo controlas esto? Entonces ahí es donde cobra importancia el Balance Scorecard como herramienta para poder medir la gestión y el seguimiento de eso que te has planteado como objetivos y lineamientos estratégicos. Entonces, todo va como que acompañado, digamos, en línea para poder llegar a ese propósito, al cumplimiento de ese propósito, ¿no? La invitación es que, y como lo comentaba más antes, es que nos atrevamos o que te atrevas a cuestionar, ¿no? A cuestionar y rediseñar, por lo tanto, si hay espacio, creo que siempre hay espacio, a rediseñar el actual modelo de negocio que puedas tener, que puedas considerar a bien hoy día ejecutar en tu proyecto, en tu idea de negocio, en tu empresa,
en el departamento, en la unidad en la cual vienes desempeñando a cabo tus labores. Siempre hay maneras de replantearse las cosas, quizás hay espacio para poder mejorarlos, ¿no? De eso se trata, ¿no? La oportunidad para poder hacer un rediseño hoy por hoy creo que es muy oportuno, muy importante, pero como siempre lo digo y lo mencioné al inicio, esto es un ejercicio dinámico, dinámico. No es un ejercicio que tiene que hacerse cada año, ¿no? No, o sea, cada año se hace un ejercicio de presupuestos, de presupuestación, perfecto, genial. Pero la dinámica competitiva es tan que uno no puede esperar un año para poder hacerse este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces hay que estar muy alertas, como digo, a las nuevas tendencias y las situaciones y los factores que pueden afectar internamente o externamente nuestros respectivos negocios o empresas, ¿no? Recuerda que si no lo haces, si no haces este ejercicio, quizás alguien más sí lo hará o sí lo hace, ¿no? Y puede que a partir de ahí, poco a poco, y uno sin saber, va perdiendo parte de su mercado. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Claro, puede ser que cuando ya nos demos cuenta, alguien más ha hecho el ejercicio y ha cambiado la regla de juego y nos gana la partida, ¿no? Ese es un poco lo que va pasando, lo que nos dice la experiencia en diferentes casos de negocio a nivel global. Y eso es un poco lo que quería compartir con ustedes en estos minutos. Me he pasado algunos, me he pasado un par de minutos, pero quería compartirles esa reflexión, ¿no? Y les agradezco por el tiempo, por la oportunidad que me dan para poder compartir con ustedes estas reflexiones y les agradezco también por su participación activa e interesante a lo largo de la presentación. Gracias, Greta. Sí, bueno, el Balance Scorecard es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que permite justamente hacer el gestión o hacer un seguimiento de toda esta planeación estratégica y todos estos planes y acciones que hay que hacer con una herramienta como el Balance Scorecard. Puedes hacer un seguimiento de todos esos indicadores clave que te has propuesto, ¿no? Con diferentes dimensiones, ¿no? Financieras, viendo personas, etcétera. Es muy interesante porque ya no solamente consiste en hacer una revisión de cumplir la meta de ventas o no, no solamente la meta de ventas, ¿no? Puede ser, hay que ver cómo está la participación en el mercado, cómo está el clima laboral, etcétera, etcétera. Entonces, en un solo cuadro de mando, en la práctica es eso, el Balance Scorecard es como un cuadro de mando, te permite de una manera gerencial hacer un seguimiento de esto. Es súper interesante aplicarlo en cualquier empresa, cualquier negocio en general, ¿no? Gracias a todos por sus comentarios, por su buena vibra. Hay una pregunta que también plantea, ¿el rediseño estaría ligado a una reingeniería o no es tan radical? Bueno, eso va a depender, Rodrigo, de lo que vas encontrando. Como te digo, cuando tú te planteas estas interrogantes, cuando comienzas a ver las tendencias, recuerdas que decía hacerse las preguntas, ¿no? Si alguna de ellas encuentras que no está muy sólida esa respuesta, suena muy elemental lo que digo, pero en la práctica pasa eso, ¿ya? Ahí es donde haces doble check. Y puede que solamente ese espacio es el que hay que mejorar. Y nada más, ¿ah? O sea, puede ser que sea algo muy puntual, pero de mucho valor para la organización. En otras ocasiones, puede ser que las respuestas no las encuentres sólidas en más de una dimensión. Y entonces ahí a ver, felicítate de hacer el ejercicio, porque probablemente sea el significado de que algo, un cambio mayor hay que hacer, ¿no? No en todos los casos pasa, pero lo importante es hacer el ejercicio. Eso es lo que yo siempre recomiendo, hacer el ejercicio. Curarse en salud, diría en términos más coloquiales, ¿no? Hay una pregunta que plantea César, ¿no? ¿Qué porcentaje indica del presupuesto, ¿no? Un proxy, ¿no? Considera que se debe destinar a la ejecución del plan estratégico o innovación del modelo de negocio? ¿Y qué parte del presupuesto debería ir al ongoing o día a día? Bueno, a ver, eh, vamos a mirar. Acá hay, ¿no? Es interesante porque hay dos cosas, ¿no? Una cosa es el día a día. Claro, mientras que tú vas haciendo el ejercicio del plan estratégico y reformular y rediseñar, ¿no? Y ahí yo sugiero siempre que cuando esto se vea, se haga con un equipo multidisciplinario, ¿ya? Multidisciplinario, nunca cometan el error de que solamente lo haga el líder, el líder o el jefe directo, no. Asegúrense de tener a personas de diferentes unidades, ¿ya? De diferentes unidades, mucho mejor, amplifica la visión. Pero mientras que vas haciendo ese ejercicio, el día a día corre y hay que seguir vendiendo, ¿no? Por tu negocio regular. Entonces, claro, hacer el ejercicio de poder permitir que las cosas sigan avanzando y a la vez puede hacerse este ejercicio de planning estratégico. ¿Qué tanto
va del presupuesto para destinar a la ejecución o a la innovación del modelo de negocio. Yo creo que va a depender mucho digamos, del tamaño de la oportunidad que puedas identificar. Imagínate que estás digamos, como parte de este ejercicio y encuentras pues que hay una situación crítica, o sea, que tienes que inmediatamente cambiar muchas cosas porque, no sé, pues como veíamos hace un rato, ¿no? De repente pues cambió la forma, imagínate el caso de un blockbuster que no se hizo, o si se hizo el plan estratégico estuvo muy obnubilado, ¿no? Sin mucha visión, ¿no? Pero si estás en una situación, pues rápidamente tienes que meterle todos los fondos habidos y por haber. ¿Por qué? Porque peligra la existencia de la empresa, del negocio. Pero puede pasar, como veíamos hace un rato, que de repente no es necesario hacer un cambio radical. Entonces son cosas más tangenciales. Entonces, la respuesta, no me gusta la respuesta, pero es como que depende de lo que vayas encontrando en cada ejercicio, ¿no? ¿Cómo aplicar en un restaurante? Igual se hace exactamente lo mismo, Victoria. Esto aplica para cualquier giro de negocio. Un restaurante, o he tenido casos he tenido suerte de ver esto con diferentes tipos de negocios y, digamos, las preguntas, como habrán visto, se puede aplicar a cualquier tipo de negocio. Eso no hay ninguna limitación, ¿no? Ninguna limitación. Luz dice, ¿qué áreas deben estar involucradas? Justamente lo comentaba, ¿no? Luz hace un momento. Sugerencia, esto tiene que ser multidisciplinario. Obviamente siempre hay parte de la dirección de la empresa, alguien finanzas, ¿no? Alguien de la parte de mercadeo, de marketing, alguien del área comercial, obviamente, alguien del área de tecnología o sistemas, ¿no? Y de áreas accesorias, ¿no? Pues incluso he visto casos, quizás con un rol un poquito más secundario, pero ¿por qué no? También alguien de área legal, área de tesorería. ¿Por qué te digo esto? Porque a la hora que vas cuestionando todos estos temas, van saliendo probablemente algunas ideas, ¿no? Algunas ideas o lineamientos posibles, ¿no? Y es bueno que interactúen otras unidades o personas de otras unidades que tienen cierta especialización o que pueden complementarte la idea o también te pueden decir, no, 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 por ahí no puede ir porque de repente hay una regulación, ¿no? De la cual no conocemos y que te limita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que exista un equipo multidisciplinario. El cambio, María Rocío dice, el cambio se basa en la adopción de las nuevas tecnologías para la progresiva automatización de procesos. ¿Se trata de tecnología innovadora? Sí, claro, claro que sí. Ahora, no solamente se trata de, fíjense, el otro día, hace una semana, estuve conversando con un empresario y decía, sí, pero es que se cuestionaba, ¿ya? Y decía, pero es que sí, qué complicado hacer este tipo de ejercicio, porque claro, todavía siento que no estoy preparado para hacer un cambio tecnológico. Claro, él estaba pensando que el rediseño y esto tiene que ver con la parte solamente de tecnología. Hicimos el ejercicio, o sorpresa para él mismo, ¿no? Es que en realidad los cambios que tenía que hacer en su empresa no eran tanto de tecnología, eran más de procesos y actividades que hacían que su empresa sea ineficiente en algunos aspectos. Entonces, fíjense, no solamente es la parte tecnológica la que entra aquí, sino diferentes áreas o dimensiones, ¿no? O sea, de eso más o menos se trata. ¿Cuál sería un ejemplo, un objetivo cross-sell? Claro, Miguel, es como, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando del caso de los bancos, ¿no? Un banco, el que sea, por ejemplo, te da a ti un préstamo, ¿no? Te da un préstamo o un crédito. Obviamente el banco va a estar muy interesado para fidelizarte como cliente y a la vez para poder optimizar esa aproximación que ha tenido hacia ti, ¿no? Porque el banco para poder llegar a ti ha invertido plata en su venta. Entonces va a querer no solamente darte ese préstamo, sino también probablemente va a buscarte, y no va a ser casualidad que te va a querer dar una tarjeta de crédito, de repente la venta de un seguro, etcétera, y así podemos seguir. Eso es algo que se llama cross-sell, no es otra cosa más que venta cruzada de productos. De esa manera logra varias cosas, ¿no? Fidelizas al cliente y lo mejor, digamos, desde el punto de vista empresarial, es que rentabilizas al cliente al máximo, ¿no? Porque logras mayores ganancias. Entonces, eso apliquen en cada uno de los negocios y empresas que ustedes vean. Siempre pienso de que a un cliente no hay que verlo como, digamos, a veces nos alegramos y le vendimos algo al cliente, ¿no? Y es chévere, ¿no? Es genial cuando le vendes algo a un cliente. Pero más genial es cuando ese cliente te vuelve a comprar.
porque eso significa que has hecho algo bastante bien, ¿no? Para el hecho de que ese cliente te vuelva a comprar, significa que se ha fidelizado, tu marca está posicionada en él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para lograr eso, significa que has tenido que tener un postventa, has tenido que estar atrás, me siguen, ¿no? Esa es la parte que ayuda mucho tener, por ejemplo, un objetivo de cross-sell dentro del plan estratégico y medirlo en el Balance Scorecard también, ¿no? Como cuadro de mando. A una recomendación de estrategia para licor, claro, lo podemos ver en el curso, ¿no? La idea es ver seguramente algunos ejemplos foráneos, ¿no? Que siempre sirven como referencia, pero luego tratar de ver también lo que pasa un poco en la realidad. A veces también tocamos algunos casos, digamos, de empresas reconocidas y también busco también casos de medianas o pequeñas empresas también, porque eso ayuda mucho en que esto, van a darse cuenta que esto no solamente aplica en una grande, aplica en cualquier tamaño de empresa, ¿no? Quiero rediseñar un restaurante, me comenta por ahí Victoria, ¿no? Claro, bueno, efectivamente se pueden hacer esos cuestionamientos y diferentes otros. Hay diferentes aspectos ahí a considerar, ¿no? Las ventas, obviamente el sector restaurante es muy golpeado en este momento. Lo que hay que mirar es qué otras líneas y otras llegadas tienes que hacer. Yo ahí lo único que recomiendo, Carmen, si quieres hacer algo muy rápido, te recomiendo hacerte estas 5 preguntas que hace un momento te decía, ¿no? ¿Quién es tu cliente? Puede ser que el cliente al cual estás, o al que llegabas, o al cual estás oyendo hoy día, sí, pues, se ha resentido, etcétera. La pregunta es, ¿quieres mantenerte con ese perfil de cliente o quieres buscar otro perfil de cliente? Ese sería un buen punto de partida en ese cuestionamiento. Y eso probablemente te puede hacer variar en algo esa oferta de valor y de repente ya no solamente lo ofreces presencialmente, de repente lo ofreces en delivery, no lo sé, lo ofreces en la web, etcétera, no sé, se puede hacer un cambio, un reacomodo de esto, si es que todavía se continúa en la parte gastronómica, ¿no? Pero la invitación es a comenzar a cuestionarnos las cosas. Una diferencia entre plan estratégico y un business plan. Bueno, el plan estratégico y un plan de negocios en la práctica se parecen mucho, pero el plan estratégico, como lo hemos visto en esta revisión, implica cuestionarse las cosas, implica formular tu modelo de negocio hasta ese nivel, ¿no? No siempre lo veo así. Un plan de negocio va más ya por el lado de la ejecución, ¿no? Va por el lado ya de ejecutar, digamos, ya accionar en objetivos comerciales. Digamos, yo diría que es más o menos esa sería una buena diferencia. Por eso digo, usualmente estamos acostumbrados a tener procesos de planeamiento año a año en muchas empresas, ¿no? Pero o sea, muchas veces se ve reducido ello solamente a un esquema de presupuestación, de presupuestos, ¿no? De asignación de presupuestos, de asignación de metas, pero se pierde la grandiosa oportunidad de cuestionarse a veces las cosas. Yo creo que eso es algo que puede dar un valor agregado en la medida de que nos pongamos en el tapete, ¿no? Em, Debe decantar un mapa estratégico para una hoja de ruta, ¿no? ¿Cuándo debería medirse el avance? ¿Y cómo el avance, ¿no? Ahí lo plantea el Villasante, me parece, el, ese avance, ese cuadro de mando, ese balance scorecard te permite a que, digamos, de una periodicidad, bueno, yo al menos, cuando he tenido experiencia viendo estas cosas, he sido muy, ¿cómo se podría decir? Muy exigente en hacer un seguimiento exhaustivo de esto, ¿no? En algunos indicadores, claro, algunos indicadores los puedes ver cada mes, obviamente estar viendo cómo los clientes están satisfechos o no, implica hacer encuestas, etcétera, implica todo un proceso, puede ser que eso, algunas cosas las veas mensual, algunas otras puede ser que sean hasta semanales, ¿no? Es decir, va a depender de los indicadores que te plantees, ¿no? Pero lo importante es que todos los midas, todos los objetivos que plantees tienen que ser medibles. Si no son medibles, ni siquiera lo pongo como objetivo. No vale la pena. Todo objetivo tiene que ser medible, ¿no? Medir, tangibilizar eso, ¿no? Em, a ver, algunas otras cosas que me ponen acá para entidades del sector público. A ver, en el caso del sector público, María Elena, aquí lo que ocurre es que hay una particularidad, ¿no? Porque
el aporte que, como viene de lineamientos, que obviamente van a una instancia, ¿no? Y procedimientos que están establecidos a nivel de organismos, ministerios, etcétera, básicamente viene por un esquema de ejecución. Lo que yo plantearía ahí es, en el rol de hacer los cuestionamientos, miren el rol protagónico que puede adquirir cualquier persona que pueda estar laborando en el sector público en convertirse en un referente al momento de plantear innovaciones, plantear cosas diferentes, ¿no? En procesos sobre todo. Eh, a- Imagínense, durante la pandemia, miren lo que ocurrió, ¿no? El Estado, si las empresas privadas tuvieron todo un reto para poder asimilar y llegar, las empresas, el sector estatal obviamente también fue doblegado por esto. Pero salieron algunos interesantes ejercicios, ¿no? Por ejemplo, ahora se puede hacer el trámite o los trámites de diferentes trámites, ¿no? Y se puede hacer todo online. Es espectacular eso, ¿no? Digamos, el otro día tuve que hacer algunos certificados y lo haces todo desde la web. Incluso ya ni siquiera tienes que ir al Banco de la Nación. Hay una página web, creo que se llama pagalo.pe. Pagas directamente, carga la tarjeta y listo, sin moverte. O sea, esos son ejercicios interesantes, seguramente, ¿no? Claro, por la pandemia y por todo lo que vino, tenemos que cuestionar y acelerar porque si no se paraliza el Estado. Buenazo. Ahora, el ejercicio no debe quedar ahí, ¿no? Hay que seguir adelante, ¿no? Em, para restaurantes, algunos están optando por rentar los llamados dark kitchen, claro, cocinas ocultas que están dando hoy en boga. En efecto, todo lo que implique lo que veíamos hace un rato, ¿no? Reducir costos, hacer eficiencias. Pero todo depende del cliente al que vas. Pues si el cliente al que vas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que valora ese cliente? ¿No? En base a eso, todo lo que hagas atrás, lo acomodas. Entonces, si hacer los dark kitchen, digamos, no perjudica en nada esa oferta que llevas al cliente, pues en buena hora. Es algo que se adapta bastante bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo se debe hacer una revisión? ¿Cada cuánto tiempo? Mira, yo en realidad, como van las cosas, la tendencia y la velocidad con la cual se mueven las cosas, este tipo de ejercicios al menos debe hacerse trimestralmente. Es mi opinión, es mi opinión. Por lo menos hacer una revisión, una actualización si se quiere, ¿no? Y cada año hacer la revisión completa y por lo menos trimestralmente hacer una trimestral. Es lo que recomendaría, ¿no? O al menos como buen punto de partida. Bueno, les agradezco, ¿no? Les agradezco a todos ustedes por la paciencia y por el hecho de estar hoy aquí compartiendo. Me encanta tener la oportunidad de facilitar y compartir sobre todo, ¿no? Porque se trata de compartir no en conocimiento, sino en algo, cierta experiencia con ustedes, con las personas que puedan considerar que esto les pueda servir. Sea que estás en algún puesto ejecutivo, trabajando en una empresa y donde intentes justamente cómo aportar en valor desde tu posición, o sea que estás liderando un negocio, una empresa con mayor razón todavía, porque eso implica una mayor responsabilidad. Entonces, en cualquiera de los casos, este tipo de ejercicios tiene que ser permanente, constante y con mucha apertura en tu pensamiento, mucha apertura digamos, en la forma de pensar, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Esto que seguramente ustedes han escuchado, hemos escuchado de pensar fuera de la caja, ¿no? Se dice, se trata de eso, ¿no? Con mucha permeabilidad para mirar las cosas de manera diferente. Si eso ocurre, con las preguntas correctas, van a encontrar las respuestas también correctas, ¿no?